¿Cómo trabaja Michael Chejo? ¿Cómo, eh, cómo diferencia la técnica, cómo se diferencia la técnica de Michael Chejo de otras técnicas teatrales? Bueno, la diferencia principal con Michael Chekhov es que es una técnica abierta, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si lo comparamos con Stanislavski, y sobre todo la versión estadounidense de Stanislavski, ¿no? Que es la que más cobró fuerza en América, porque Stanislavski al final de su vida fue evolucionando y cambió, ¿no? Pero lo que te viene a decir es un sistema cerrado, todo viene de tus experiencias pasadas, todo lo tienes que hacer tú y todo sale desde ti. Chekhov nos habla de un sistema abierto. ¿Cuál es la diferencia? Que en un sistema cerrado, tú imagínate que tienes una aplicación para buscar un restaurante, ¿no? La tienes en tu móvil. Entonces, esa aplicación tú pones, quiero un restaurante italiano, y te va a dar los restaurantes italianos que tienes más cerca en un radio de ciertos kilómetros. En esa aplicación no te puede dar cuál es la información del siguiente vuelo a Nueva York, ¿no? Porque esa información no se ha metido en esa aplicación. Es un sistema cerrado. El software de esa aplicación tiene una información limitada y te puede dar lo que te puede dar. Podríamos decir que esas son las técnicas cerradas a lo que nos referimos. En este caso, esta versión interpretada de Stanislavski, que insisto, no es Stanislavski en su totalidad, ¿vale? Chekhov habla de un sistema abierto, es decir, da igual lo que se haya metido en mí, mi información, lo que yo haya experimentado, porque tengo la capacidad de conectar con el mundo de la imaginación, donde todo es posible y todo es ilimitado, donde viven los personajes, las obras, las ideas de los escritores, todo. Es muy importante entender que el mundo de la imaginación no es fantasía, ¿vale? Porque hay una diferencia muy grande entre fantasía e imaginación. Y esto es una de las cosas que más nos suele costar entender. Nos creemos que si yo fantaseo con imágenes y con cosas, ya estoy creando imaginativamente. La imaginación creativa, la diferencia que tiene principal es que estás creando en el espacio. Y lo que yo estoy creando en conexión con ese mundo de la imaginación va a llegar al público, es objetivo. Y es real. No es algo que yo me invento. Claro, podríamos decir que no es que yo para interpretar tengo que buscar una imagen en mi cabeza y que esa imagen me va a dar la clave para llegar al personaje. Aquí estamos hablando de una imaginación en relación con el espacio que realmente es una imaginación que de alguna manera es tangible, ¿no? Corrígeme si... Sí, sí, la diferencia principal es que, para empezar, imaginación no es solamente imagen. Nos creemos que es Exacto. imagen, imaginación, pero en realidad viene del griego magia, ¿vale? No viene tanto de imagen, sino de magia. ¿Qué es la magia? La magia es la capacidad de conectar con un mundo no físico, no tangible, imaginario, que es real y objetivo. Es decir, yo no creo estas imágenes con mi fantasía en mi realidad subconsciente, sino que yo tengo acceso a este mundo que es común para todos desde un subconsciente, ¿vale? Y tengo la capacidad de acceder a él, a esos principios universales, que pueden ser, que son muchos, que se manifiestan en la naturaleza, se manifiestan en la vida, y entonces yo tengo acceso a ellos y con la técnica que he desarrollado soy capaz de encarnarlos, manifestarlos en mí y en el espacio donde me encuentro. Entonces tenemos dos términos fundamentales: imaginación creativa, ¿vale? Estoy creando en relación con ese mundo de la imaginación, y en el espacio, es decir, se está creando en el momento. Y el espacio es muy importante porque no es dentro de mí, no son mis imágenes subconscientes, mis fantasías, sino, insisto, es algo que está fuera y que es común a todos, aunque no lo podamos ver. Por eso el actor lo que está haciendo es encarnar eso, ese personaje, esa idea, esa emoción, esa sensación. Nos hablan de que la creación, ¿no? Se trata de, dicen que el mundo fue pensado y después se manifestó. Pues esto es un poco lo mismo. Todo lo que tiene la potencialidad de existir ya existe. Nuestro trabajo es materializarlo, es crearlo. Entonces, en ese mundo potencial, vibracional,
es lo que llamamos imaginación, porque no lo podemos ver, tocar, oler, pero podemos acceder a él en relación con él y nosotros materializarlo. ¿Y cómo entras en contacto con eso? ¿Entiendes la pregunta? ¿Cómo entras en contacto con esa imaginación real y objetiva que a la vez está en el subconsciente, ¿no? Como tú acabas de decir. Bueno, entras en contacto con el mundo de la imaginación. Esa pregunta es muy buena porque estás tocando la base, la esencia del trabajo de Chekhov. Es decir, como actores nos creamos, o como seres que creamos realidad en nuestra vida, como actores tenemos que crear realidad en un escenario delante de una cámara. Entonces la pregunta es ¿cómo crear realidad? ¿No? Exacto. Entonces lo que Chekhov marca, muy definido, y no solamente Chekhov, nos lo han contado desde hace miles de años, aunque estemos ahora empezando a entenderlo, es que esto se crea en relación con algo, no soy yo solo, ¿vale? Entonces, todo el trabajo de Chekhov son ejercicios para desarrollar esos músculos no físicos, esas capacidades que nos permiten conectarnos, recibir desde este mundo de la imaginación. Es como si nuestras tuberías, nuestras chimeneas, hay que limpiarlas para que la comunicación sea fluida, es decir, es lo que se llama inspiración, es lo que Lorca cuando habla del duende. Si te das cuenta, me gusta mucho el ensayo del duende porque aunque se habla de otra forma y tiene muchos matices, Lorca está tocando una verdad, que es esos bailarines, esos cantantes de flamenco entendían que no solamente depende de ellos, que si tienen suerte el duende viene o no. Lo que nos enseña Chekhov es a controlar que el duende venga siempre que yo quiera. La magia, ¿no? Nos habla también ese ensayo de dónde viene la palabra olé, que viene de Alá, ¿no? De los musulmanes cuando de repente sentían que la divinidad, que puede ser este mundo de imaginación, se manifestaba en esos bailarines, gritaban Alá, porque el bailarín está revelando lo divino. Al final el actor lo que está haciendo es encarnar un plano divino en un plano material. No quiero meterme en temas de religión, el divino puede ser inspiración, imaginación, lo puedes llamar de muchas formas, pero es entender que está lo material y lo no material. Y hay un plano más elevado que este material en el que estamos. En ese plano están todos los personajes, todas las ideas, y hay un mundo artístico que nosotros como actores lo traemos aquí. Y desde mi encuentro con ese mundo va a haber un resultado, es como si tuviera un bebé, ¿no? Desde ese encuentro, desde ese matrimonio único, porque es ese mundo conmigo o ese mundo contigo. Por ejemplo, si tú y yo hacemos el mismo personaje, la esencia del personaje debería ser igual, porque el personaje es objetivo y está ahí, en ese mundo del que estamos hablando. Pero va a ser a través de mi filtro o de tu filtro. No significa que yo vaya a imponer, sino que si yo tengo un hijo con una persona y tú tienes un hijo con la misma persona, va a ser distinto, pero va a tener la esencia de esa persona, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, sí. Hablas de que hay que limpiar las chimeneas, ¿no? Para dejar los canales limpios, digamos, ¿no? Para que pueda llegar ese momento de inspiración, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, es un encuentro. Y hablas de recibir, ¿no? De recibir, de que el actor tiene que estar abierto a recibir eso. Y yo me pregunto que en este mundo en el que vivimos hoy en día, donde constantemente nos están bombardeando con información, donde casi no nos dan tiempo a tener ese estado de quietud que yo creo que hay que tener, ¿no? A la hora de recibir, como un actor entrena esto que es tan importante, ¿no? Y que ahora mismo en general en la sociedad creo que no se recibe, ¿no? Lo que sucede. Sí, bueno, aquí hay dos principios fundamentales que son el principio de dar y el principio de recibir, ¿no? Para poder dar, tengo que recibir primero. Sin embargo, nos han enseñado desde pequeños que tienes que dar, planear. ¿Dónde te ves aquí a 10 años?
tienes que esforzar, tienes que hacerlo, porque en el momento en el que en la sociedad empezamos a percibir el mundo desde un punto de vista materialista, que quiere decir no hay más realidad que la que veo, ¿cómo vas a recibir si lo que veo no se mueve, la mesa, la cortina no tiene vida, no hay nada detrás de eso, no existe Dios, hemos matado a Dios? Y no estoy hablando de religión, ¿no? Sí, sí. Solo existe lo que veo. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Es un poco como nos hemos regido en el siglo pasado, sobre todo, ¿no? Es lo que ha marcado siglo XIX, siglo XX, ¿no? Entonces, todo nuestro entrenamiento ha ido en función de tienes que hacer, tienes que esforzarte, tienes que empujar, eso es agotador y muy limitado. Entonces, lo que a través de Chekhov nos da una serie de ejercicios en la que nos permite recibir, porque si estamos hablando de que para crear vida o cualquier cosa hace falta una relación, en una relación hacen falta al menos dos elementos. Tenemos muy claro el nuestro, pero normalmente no dejamos espacio a que entre ese otro elemento, ¿no? Que haya ese encuentro. Entonces, para poder recibir, primero hay que confiar en que va a venir y tengo que ser valiente y tengo que todo el sistema mental y de creencias que me han metido en la cabeza de estoy solo o lo hago yo o nadie me va a ayudar ni nada me va a ayudar, va a estar allí, no lo vas a poder quitar de golpe, pero esas voces van a estar allí, pero a pesar de que tú esperas y te abres. Y el momento en el que experimentas, y yo creo que tú lo has experimentado, sí, cuando de repente te das cuenta que estás actuando desde una relación con este mundo de la imaginación y en una escena estás llorando, pero esas lágrimas no son tuyas, tú no sientes pesadez, tú no sientes tristeza, son las lágrimas de otra persona, de un personaje, lo que está saliendo de ti. Es muy placentero, es artístico y no es pesado en el público tampoco. Yo creo que eso es lo máximo a lo que podemos aspirar como actores, ¿no? Y puedes llegar, ¿no? Ahí, y la verdad que es muy revelador, ¿no? Porque es cierto que es revelador cuando de repente entras en ese estado en el que, como tú dices, no eres tú ni son tus vivencias, sino que son las vivencias, ¿no?, de este personaje que de alguna manera estás interpretando. Pero se me plantea una pregunta, porque claro, cuando tú realizas, cuando tienes una obra de teatro entre manos o tienes una gira, ¿no?, y tienes que reproducir constantemente este personaje, ¿piensas que hay, o sea, que fluctúa el llegar a este estado? No sé si me estoy explicando. O sea, ¿cómo lo reproduces una y otra vez? Claro, normalmente llegamos a este estado por accidente. Exacto. ¿Vale? Porque no tenemos conciencia de cómo funciona el proceso. Entonces eso es lo que donde entra Chekhov y donde nos ayuda con sus ejercicios. De repente esta noche está fenomenal. No, siempre hay una anécdota que Graham Dixon, el director de nuestra escuela en Londres, siempre contaba con Laurence Olivier, que hizo Otelo en el Old Vic en Londres. Y fue una noche apoteósica, ¿no? Y cuando termina la función, no sale de su camerino, está encerrado. Todo el mundo le da a la puerta, oye, Harry, sal, al pub, tomar una copa, no sé qué. Pero, no, déjame en paz, no quiero salir, no sé qué. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Si has estado fenomenal, ¿no? Y dice, ese es el problema, que no sé si voy a poder volver a hacerlo. Exacto. Estaba preocupado. Tenemos estos momentos de lucidez. Entonces, Chekhov con sus ejercicios nos ayuda a realmente empezar de cero. Nos lleva a la base, a la esencia. Y es muy importante construir el proceso desde los cimientos, poco a poco, sin correr, para que ya llega un momento en el que entiendes cómo llegar allí. Por ejemplo, los talleres que hacemos y los cursos que hacemos online no son... Hay ejercicios, pero siempre explico, esos ejercicios no son fórmulas. Cuando tú actúas, no estás haciendo ese ejercicio. A más B igual a C no funciona en el arte. Pero A más B igual a C como ejercicio a mí me ayuda a fortalecer estos músculos, esta capacidad de conectar con ese mundo de la imaginación para que cuando yo esté en un escenario, ¡pum!, sea así. Es rapidísimo. No sabes ni siquiera cómo ocurre, porque tú lo único que tienes que hacer es activar una parte
y es como que se te es hecho todo, como que tú estás en control absoluto de lo que está pasando, pero estás recibiendo el material que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Y pasa muy fácil, pasa inmediato, pero para llegar a ese punto tienes que entrenar, tienes que desarrollar esa técnica. Y una cosa muy importante, que vuelvo a insistir, es entender que esos ejercicios no son cómo se actúa. Exacto. Esos ejercicios te están ayudando a desarrollar tu capacidad para desarrollarte con ese mundo de la imaginación que es única y exclusiva para cada uno. Nadie te puede decir cómo hacerlo, pero te pueden guiar. Cada relación es íntima. Tu relación con Pepito es vuestra y entre Pepito y tú solo estáis vosotros. Pero yo te puedo ayudar a llegar a Pepito. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero no te puedo enseñar cómo te relacionas con Pepito. Pero sí te puedo dar una serie de ejercicios que te permiten estar abierta para que cuando te encuentres a Pepito realmente veas a Pepito y no impongas tus ideas sobre Pepito y actúes con lo que tú crees que Pepito es, sino que realmente recibas a Pepito de verdad. ¿Hay posibilidad de perder el control en esto que me dices? Porque claro, tú estás recibiendo, ¿no? ¿Cómo mantienes el control dentro de esto en escena? No sé si me entiendes la pregunta. Claro. Porque puedes tener el riesgo de que de repente descontroles el personaje, ¿no? Descontroles la escena. Bueno, es muy buena pregunta. Cuando hablamos de recibir, no es una posesión. Es decir, yo no construyo un personaje haciendo su biografía y pensando cómo era su relación con su padre. Porque esos son conceptos y cuando salgo al escenario enfrente de la cámara me siento que no me sirve para nada, no sé por dónde empezar. Entonces lo que voy a hacer es hiperventilar y tirar de lo que puedo. Entonces no es ni placentero ni para ti, ni para el público, ni nada. Pero tampoco te estoy diciendo que el personaje va a venir y te va a poseer. Tú estás en control absoluto y esas son las cosas que se trabajan. Y como esto es una aproximación artística y objetiva, es muy segura. Porque lo que te está haciendo, tú estás percibiendo al personaje, pero tú siempre vas a estar en control. Es decir, un símil muy bueno es la marioneta y el maestro de marionetas. Como actor tú eres ambos. Eres la marioneta y eres el maestro que maneja todos los hilos. Como actor tienes que ser muy preciso, porque si a ti la emoción te sobrepasa, los hilos se van a liar y la marioneta no va a poder moverse como tiene que moverse. Pero en esta forma de trabajar eso no pasa y tienes que experimentarlo para entenderlo. La única manera, porque son sentimientos equilibradas, no te va a poseer. Lo que sí te puede poseer es si tú estás utilizando una experiencia, por ejemplo, traumática del pasado y estás intentando revivirla. Ahí puede que la emoción sí te desborde y pierdas el control, porque es algo doloroso tuyo, no es artístico, no es objetivo, y ahí sí que se puede haber una pérdida de control. Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar mucho entre la subjetividad y la objetividad, porque muchas veces el actor tiende a buscar las emociones en su parte subjetiva, o sea, o más bien subjetiva, yo diría introspectiva. Sí. Dentro. Claro, no entendemos que, una vez más, para crear, la creación es una relación. Es decir, yo creo mi vida en relación con el mundo y con leyes universales, ¿no? Yo creo otro ser humano para crear otro, necesito una mujer para poder crear un hijo, un ejemplo como muy básico. Las emociones como actor yo no las revivo, ni las recreo. Lo que hago es que las creo. Pero como no entiendo eso, y me siento que estoy solo, y siento que tengo que sentir una emoción fuerte para pensar que estoy haciendo algo que merece la pena, y me han explicado que estoy solo y que si espero no va a pasar nada, y que lo que tengo que hacer es sacarlo como la pasta de Edison se está acabando y aprieto el tubo, entonces voy a buscar emociones muy fuertes para yo sentir una adrenalina y pensar que estoy haciendo algo. ¿Vale? Pero eso es el estado más desesperado de un actor y lo que está ocurriendo ahí es que realmente
no estás entendiendo cómo funciona esto. Muy importante, no empiezas por las emociones. Las emociones vienen después. Exacto. Pero nos sentimos muy seguros cuando sentimos algo porque pensamos que si yo lo siento el público lo va a sentir. La paradoja es que no tiene nada que ver. Tú puedes estar en un escenario sintiendo mucho y no estás tocando al público. Porque para poder tocar al público, tú tienes que crear esos sentimientos en relación con el mundo de la imaginación y en el espacio. Entonces, se está creando fuera de ti, en un encuentro entre el público, tú y el mundo de la imaginación, ¿no? Y ahí un poco ya nos metemos como casi, suena un poco a física cuántica, yo no soy ningún experto, entonces no me quiero meter en un jardín, pero ahí se está creando algo en el momento. No estoy reviviendo nada y lo estoy creando fuera de mí, no dentro. Por lo tanto, lo que digo, cuando digo objetivo, es que lo vas a sentir tú y lo voy a sentir yo. Mientras que lo otro, yo lo voy a sentir, pero tú no tienes por qué sentirlo, no te voy a tocar. Eso cuando hablamos de imaginación en Chekhov, hablamos de imaginación espacial, porque estamos creando con imaginación en el espacio. El espacio, el aire en el espacio, es nuestra sustancia como actores, como para un escultor es la arcilla o el mármol. Sí, además es muy interesante, ¿no? Porque el aire es un elemento que está entre nosotros, pero que no lo vemos, ¿no? No lo vemos y está ahí con nosotros siempre. El hecho de que tú ahora estás oyendo mi voz es porque el aire lo está transmitiendo. El hecho de que esta grabación se pueda oír en cualquier parte del mundo es porque las ondas del wifi las está llevando el aire. Estamos respirando todo el rato, ¿no? No somos conscientes de eso, pero está ahí. Y como actores es lo que, con lo que trabajamos, porque estamos creando en ese espacio y el aire nos está ayudando. Se habla de las 4 relaciones con el aire, esos son principios. Cuando hablo de principios, los principios son elementos, son leyes artísticas, universales, pero lo llamamos principios, para que no sea demasiado formulado, que son constantes accesos al mundo de la imaginación. Pueden ser direcciones en el espacio, el principio de levedad, de gravedad, relaciones con el aire. Los 4 hermanos, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? De Chekhov, Sí, Chekhov hablaba que para que una obra sea artística, ¿no? Tiene que tener 4 hermanos, ¿no? El sentido de forma, sentido de belleza, de totalidad, y de facilidad. Y de facilidad. Eso es. Y eso está relacionado también con las relaciones con el aire, ¿no? Pero bueno, eso... Sí. Te voy a preguntar una pregunta que yo creo que hay mucha gente que piensa que Chekhov surgió como una técnica muy contraria a Stanislavski y como que no se llevaban bien, ¿no? Como que Chekhov y Stanislavski estaban contrariados y ahí pues ya había mala relación porque los que estudian Stanislavski son contrarios a Chekhov y los que estudian Chekhov son contrarios a Stanislavski, ¿no? Y eso es algo como que corre por ahí, ¿no? En el mundo en el que nos movemos. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que cuando realmente digas lo que digas no entiendes esta relación de la que estamos hablando, sientes un gran vacío y necesitas buscar una identidad. Entonces esto se convierte como en equipos de fútbol, o naciones, ¿no? Odio a este equipo de fútbol porque yo soy de este, odio al del pueblo de arriba porque yo soy del pueblo de abajo. Y sé que genera esta tontería de rivalidad. Chekhov fue alumno de Stanislavski. Stanislavski sentía un gran respeto por Chekhov y Chekhov por Stanislavski. De hecho, se respetaban muchísimo. Yo creo que si Chekhov pudo llegar a donde llegó fue gracias a Stanislavski, ¿vale? Es como que le pasó la antorcha y él continuó. Pero también es verdad que Stanislavski ha sido muy mal interpretado porque al final de su vida, donde todo se basa más en acciones, si te das cuenta, la acción está muy vinculada con el gesto. Sí que es verdad que Chekhov llegó más allá, pero era más joven, era otra generación y es que eso es la continua creación. Uno establece unas bases y desde esas bases el otro que es más joven las desarrolla y luego otro que siga Chekhov lo va a llevar más lejos, es decir, no se trata de quién hizo qué, claro. Se trata de que todo está unido, ¿no? Y luego hay interpretaciones que quieren dividir, separar, pero todo viene de lo mismo, todo se nutre de lo mismo.
Hay una historia de Stanislavski que iba por una playa y decía Chekhov, Chekhov. Y tengo que conseguir llegar a donde llega Chekhov, ¿no? O sea, que sentía una admiración por él al final. Y la acción, que es lo que va a predominar al final de Stanislavski, como he dicho antes, está muy relacionado con el gesto. Chekhov habla de gesto todo el rato. Es decir, el gesto, todo tiene gesto. Una mesa, un árbol, ¿no? Entonces, a través del gesto tienes acceso a estos principios, a estas leyes universales que te hacen entrar en el mundo de la imaginación, en contacto con el mundo de la imaginación. Todo esto suena a lo mejor un poco complejo, pero es lo interesante, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Tú puedes leer el libro, puedes escuchar esto, pero tienes que experimentarlo, entonces lo vas a entender. Y es muy fácil, en realidad. Es tan fácil que nos parece difícil. Sí. Y normalmente en los talleres lo que hay que hacer, el 90% del trabajo es deshacer lo que han estado haciendo toda su vida. Y el 10% es relajarse. Y el resto ya ocurre solo. Sí, es verdad. O sea, lo más difícil es deshacer. Y luego ya es de que te tranquilices y te ocurre. Es mucho más fácil de lo que parece. De hecho, es una habilidad natural que tenemos, pero hemos metido demasiado, lo hemos intelectualizado demasiado, nos hemos apegado a ello demasiado. ¿No? ¿Por qué quieres hacer esto? Porque necesito ser alguien, porque necesito... Eso ya te está creando una resistencia. Si tú te quitas el trabajo de Chekhov, se puede resumir en quitarte del medio, pero a la vez estar en control. Muy interesante. Pues muchas gracias. Pues nada, un placer tenerte aquí. Igualmente. Y hablar de Chekhov, ¿no? Que es tan importante dentro de lo que son las técnicas teatrales. Sí, es muy revelador y lo bueno de Chekhov es que está vivo y está en continua evolución. Sí. ¿No? Y no nos tenemos que aferrar a un nombre o a una forma, ¿no? Esto es movimiento continuo y cada uno aporta su granito de arena. Lo cierto es que cuando lees el libro resulta complicado de entender, ¿no? No es un libro fácil de leer, tienes que recibir, ¿no? No es un libro hecho para leer. Exacto. Es un libro que te ayuda a seguir un proceso experimentándolo. Es un libro escrito en otra época. Es un libro que necesitas primero preparar un poco el terreno para poder entender de qué está hablando él, ¿no? Normalmente leemos imponiendo desde mi mente hacia el texto y yo estoy interpretando lo que está escrito, estoy traduciéndolo y en realidad lo que hay que hacer es dejar que el texto venga a mí. ¿No? Y realmente hay que leerlo de forma imaginativa, es decir, realmente recibiendo lo que él está diciendo desde un punto de vista más sensorial, no tan intelectual. Eso sería un consejo que daría para alguien que haga el libro. Y leer muy poquito, una página, y dejar que repose. Y olvidarte. No entiendo nada, perfecto, olvídate. Vete a pasear. ¡Pum! De repente vas a hacer una conexión, porque te va a llegar la información. Pero con todo lo que sea intentar, todo lo que sea esforzarse, todo lo que sea apretar, empujar, no te va a funcionar. El esfuerzo es atreverte a no hacer, atrévete a no hacer, atrévete a abrirte, atrévete a no necesitar controlar el resultado. Entonces algo externo puede llegar y de tu encuentro con ese algo se produce el milagro. Olé, ala, duerme. Sí, yo creo que también está muy relacionado con la vida, ¿no? Antes hablabas de principios universales y son universales porque no son unos principios concretos de la técnica concreta de Mikhail Chekhov, sino porque, como tú dices, son principios universales aplicables a cualquier ámbito, ¿no? De la vida, podríamos decir, ¿no? Claro, el trabajo del actor es maravilloso porque nuestro trabajo es crear vida. De hecho, decimos, esa interpretación estaba viva o estaba muerta, no había nada, o había vida, en un escenario delante de una cámara. Para poder hacerlo tienes que entender, por lo menos intuir cómo funciona la vida, ¿no? Cómo se crea la vida. Y al final lo que estamos diciendo es, Chekhov nos ayuda a tener acceso a esa energía que ha creado, creativa, que ha creado el mundo, las plantas, los animales, el planeta, el universo. Entonces te estamos diciendo, accede a esa energía, relaciónate con esa energía, tienes acceso a ella. Y entonces tu creación va a ser ilimitada en el escenario, delante de una cámara y en tu vida.
¿no? Y aquí es muy interesante aquí la ley de la atracción, cómo entra. Tú deseas algo y dejas que se manifieste, pero tienes que quitar, para que se manifieste tu deseo, que tienes que hacer, quitar la resistencia. Y la resistencia la ponemos nosotros, normalmente, desde el intelecto, desde el querer controlar, desde no entender que estás en relación con unas fuerzas que tienen que hacer su trabajo y no le dejas hacer su trabajo porque no confías en que vayan a hacer su trabajo, entonces todo lo tengo que hacer yo, entonces te llega lo contrario de lo que quieres. Pues es lo mismo en la actuación. Me gustaría tocar un tema antes de terminar, que yo creo que es muy importante. Y tú hablas de que para dar, antes hay que recibir, ¿no? Pero hay un paso intermedio entre recibir y dar, que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es ese momento de vacío, ¿no? El cambio a. Que le damos el cambio a. Que le llamamos nosotros. Y me gustaría hacer un poco de hincapié en este espacio que queda entre que tú recibes y das, ¿no? Creo que es muy importante dentro de. Sí, es muy importante. Es donde vivimos como actores y donde vive el público y tenemos que aprender a vivir en el cambio a. Cuando digo que para poder dar, primero hay que recibir, siempre me acuerdo de RuPaul, ¿vale? Siempre dice, if you can't love yourself, how the hell are you going to love somebody else? ¿No? Pues en realidad eso es una relación, una vez más. Tú tienes que amarte primero, tienes que experimentar lo que es el amor en ti para luego poder dar amor. Si no, no estás dando nada, ¿vale? Estás dando en vacío. Entonces, eso en cuanto a dar y recibir. Entre dar y recibir hay un elemento importante que una vez más no se lo ha inventado el Chekhov, ni lo invento yo ni nadie. Lo observas en la naturaleza, ¿vale? Entre el invierno y el verano está la primavera y el otoño. Es el cambio a. Entonces, las estaciones también están conectadas con los principios de expansión y contracción. Máxima contracción es el invierno. Se empieza a expander, se expande y entramos en primavera, que es el cambio a. Y la primavera es como que no sabes si vuelves al invierno o vas a otra estación, ¿no? Es como que hay una lucha entre el verano y el invierno, es ese potencial, ese campo cero, donde podría ir en una dirección o en otra. Y finalmente va y es verano, máxima expansión. Y cambia a otoño. Y no sabes si va a volver al verano o al invierno. Estás ese entre medias. Y finalmente, boom, volvemos al invierno, máxima contracción. Por eso hablábamos que son los principios que están en la naturaleza. Que es lo que crea, son elementos de creación. Sí, el universo está constantemente expandiendo. Es el mayor creador que hay. Vamos a aprender de él, ya que él nos ha creado a nosotros, ¿no? Entonces, el cambio a, cuando yo doy y yo recibo, entre medias tengo el cambio a, porque eso hace que mi acción de, una vez que recibo, mi acción de dar va a ser una acción libre si yo paso por el cambio a, si no, estoy reaccionando. Y somos actores, no reactores. Si tú a mí me das una bofetada... Es muy importante esto que estás diciendo, porque se tiende mucho, y perdona que te corte, sí. se tiende mucho a el actor, o sea, todo lo que sucede entre dos personajes, ¿no? Es acción-reacción. Acción-reacción. Y siempre se hace mucho hincapié en esto cuando estudias el arte del actor, ¿no? Cuando estudias teatro, ¿no? Es como, todo se basa en... si te están accionando, tú tienes que reaccionar. Y se pasa por alto este paso, que yo creo que es fundamental dentro de lo que estamos hablando. Yo creo que es el elemento fundamental entre un buen actor y un mal actor. Acción-reacción es forzado. Te estoy dando sin recibir, ¿no? Aquí RuPaul nos diría, tú me estás dando, realmente no estoy recibiendo lo que tú me estás dando, no lo estoy integrando y te estoy devolviendo otra cosa. Y aquí estamos jugando con adrenalina, con no sé qué. Pero el proceso de tú a mí me das, por ejemplo, una bofetada, yo recibo esa bofetada, la integro, me ha dolido, me has dado de izquierda a derecha, con el puño abierto, la mano abierta, y ya de ahí me van a empezar a surgir cosas, no entiendo por qué me las has dado, ya empiezo a sentir rabia, te la quiero devolver, y ese cambio a
es donde se va a determinar si yo te la devuelvo, si te doy un beso, si me doy la vuelta y te ignoro y me voy. Ese momento es muy importante, porque es donde, como actor, tú recibes, es un espacio que hay que crear para recibir la inspiración. Cuando hablamos de recibir, dices, ¿cuándo recibo? En el cambio A. Estoy recibiendo de mi compañero a un nivel físico. En el cambio A un nivel de inspiración. Y es muy rápido. No tengo que analizarlo ni pensarlo. Es muy rápido. Una vez que lo has entrenado es automático, casi es imperceptible. Pero es casi como una respiración. Y ahí todo es posible. Y ¡boom! Te devuelvo. Entonces si tú me dices... ¿quieres comer pollo o arroz? Y entonces yo, en ese cambio A, el público dice, Dios mío, ¿qué va a decir? ¿Pollo o arroz? ¿Pollo o arroz? Y yo te voy a decir arroz, y sé que voy a decir arroz, porque en el guión ponía arroz, pero yo recibo arroz, ¿y cómo voy a decir arroz en el cambio A? Si no paso por ese paso, por muy rápido que sea, va a ser forzado, y no va a ser nuevo, genuino, ni se está creando en el momento. Ni interesante. Interesante. En el cambio es cuando el público está al borde del asiento y saben, antes de que tú digas arroz, que vas a decir arroz. Porque si tú recibes arroz y ya sabes que vas a decir arroz antes de decir arroz, es casi como telepatía, el público está casi seguro de que vas a decir arroz. Y cuando dices arroz dicen, ¡ay, lo sabía! Y es donde disfrutan realmente. Sí. Y es donde hay vida. Y en el ejercicio que hacemos en los talleres, con una pelota que damos, recibimos y cambiamos, la trayectoria de dar, recibir y el cambio A hacen un dibujo en el aire que es el símbolo del infinito. ¿No? Esto habría que verlo para entenderlo bien. Pero todo lo que está vivo tiene un cambio A. Una vez más, está en la vida, no lo estamos inventando ni se lo ha inventado Chekhov. Cuando yo respiro oxígeno, estoy recibiendo del árbol el oxígeno, lo integro, lo cambio a monóxido de carbono, ¿es verdad? Sí. Y lo doy, y estoy dando eso. Y el árbol va a recibir ese monóxido de carbono y lo va a cambiar a oxígeno y lo va a dar. Y es el principio de una conversación. El péndulo, ¿no? También que hablábamos en algunos talleres, ¿no? Que también tiene ese momento, ¿no? El péndulo llega arriba, y hay una especie de suspensión y empieza a bajar. Es eso. Eso lo observas en la vida y eso es un elemento fundamental en la vida, ¿no? El cambio A también es el recibir y el cambio A es lo que configura una pausa bien hecha. Si tú estás recibiendo, tú vas a hacer cualquier pregunta. O sea, ¿vas a ir al parque? Yo ahí estoy recibiendo, internamente hay movimiento de que estoy recibiendo. Hay un cambio, yo eso lo puedo mantener 2 horas que va a ser interesante, porque algo está pasando. Entonces, también eso es muy útil, ¿no? En las pausas. Pero eso es lo que hace cualquier relación, porque un diálogo es una relación, la creación es una relación, la vida es una relación. Tú creas tu vida en relación con lo que hay a tu alrededor, con todo. Y en toda relación hay un dar, un recibir y un cambio a intermedias. Siempre. Entonces estas cosas son importantes entenderlas si tú quieres crear algo con verdad. Y te das cuenta de que estos principios te llevan allí. Tú no puedes crear vida tú solo. Exacto. Claro. Entonces, por eso decimos que tienes que recibir, porque estás en relación con algo. Nos han enseñado y nos empeñamos en que lo tengo que hacer yo todo solo. Por eso no nos atrevemos nos da como mucho vértigo, ¿no? Y es, una vez más, antes de la ley de la atracción, ¿qué te dicen? Tú deseas una cosa, la deseas, ¿no? Deseas esa cosa y te relajas y disfrutas sabiendo que esa cosa va a llegar y viviendo como si ya hubiera llegado. No te están diciendo, haz planes, manipula al universo para que llegue antes. No, y funciona, llega súper rápido. Jesucristo decía, ¿no? Pedid como si ya se os hubiera dado. Porque energéticamente tú estás vibrando a la vez que tu deseo. Pues esto es un poco lo mismo en Chekhov, ¿no? Estás en relación, entonces tienes que preparar el terreno para que pueda llegar lo que necesitas.
Y entre tú y eso se crea algo. Y además es maravilloso, ¿no? Porque es muy gratificante y muy relajante para el actor pensar que no está solo, ¿no? Bueno, por supuesto. Y tú como actriz has experimentado hacerlo de una forma o de otra. Exacto. Una es un horror y la otra es maravilloso. Sí. De repente te encuentras sola buscando un personaje y qué tengo que hacer y cuál es mi objetivo y de dónde vengo, ¿no? Y a dónde voy y cómo me relaciono con esta persona, ¿no? Y realmente tú estás sola creando eso, ¿no? 3 meses haciendo trabajo de mesa Sí. Y cuando sales al escenario, no pasa nada. Sí. Y de esta forma es una manera de la que no te sientes sola, pero ya no solo eso, sino que intuitivamente eliminas esa pregunta que todos los actores yo creo que tenemos, que es, ¿lo estaría haciendo bien? Cuando tú estás en relación con estos principios, sabes que está bien. Es una certeza absoluta de que eso es verdad. Claro. Y no puedes ni lo dudas, porque estás experimentando algo que es indudable. Yo creo que eso es una de las cosas más reveladoras, ¿no? De repente dejar de hacerte la típica pregunta de todos los actores, ¿lo he hecho bien? ¿Está bien? ¿Es por aquí? Voy, ¿no? De repente es como que es una revelación que llega y tú sientes que es verdad, lo que tú acabas de decir. Todo, solamente sabes tú si lo has hecho bien o no, porque el mundo, esto es una cosa que me costó a mí entenderlo, pero cuando lo entendí fue maravilloso, ¿no? Después de una función, ¿qué te ha parecido? No sé. Pues mira, lo que te va a contestar esa persona es en función de cómo ha desayunado, lo que le ha dicho su jefe, si había tráfico cuando llega al teatro. Tiene un montón de cosas, si le gusta esa obra o no, si le gusta el teatro o no, si le apetecía venir o no, si la novia la ha escrito o no. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Pero tú sabes si vas por el camino o no. Tú lo sabes. No tienes que hacer esa pregunta, porque te va a despistar. Tienes que hacer esa pregunta a ti mismo, a la parte, al verdadero actor que llevas dentro. Él te va a decir, por aquí, esto, ¿y cuál es tu sistema de guía? ¿Lo he hecho bien? ¿Ha sido placentero? Sí. ¿O he sufrido? Es maravilloso. Eso te está contestando ya. Si ha sido placentero, si ha fluido, si has disfrutado, si has sentido que has sido más allá de tus límites como persona, como humano, como que has experimentado otra realidad casi, y te lo has pasado fenomenal y que todo era ligero, eso es una señal de que lo has hecho bien. Y además no te lo llevas a casa, ¿no? Como también ocurre muchas veces con... Tienes que interpretar un personaje que a nivel psicológico es muy duro porque ha sufrido abuso o ha sufrido maltrato, por ejemplo, ¿no? Y muchos actores es, uy, me llevo a mi casa, ¿no? Esta sensación. Claro, ni siquiera te estás enseñando el personaje, porque eso no es el personaje. Tú estás autosugestionándote para tener esa sensación y luego es muy difícil quitártela porque la estás experimentando en ti, dentro de ti, con un cóctel de experiencias. Eso no es seguro, no es sano ni artístico. No se trata de eso. No se trata de eso. Y es importante entenderlo, entender esto, yo creo, porque te quita mucho peso de encima. Sí, y al público se lo quitas. Porque sí. Aunque estás haciendo una escena más cruel y más dolorosa, tienes que hacer de forma artística y puede ser muy dura, pero el público sale elevado y la gente va al teatro o al cine a elevarse. Sí. Si no, ¿para qué recrear la vida si vas a hacer lo mismo? Porque estás haciéndolo desde una cosa elevada. Bueno, pues un placer. Igualmente, muchas gracias. Y muy reveladores estos talleres, muy recomendables y ya no solo para aprender como actor, sino también para la vida. Sí. La verdad que es una forma de vida y que luego lo puedes emplear y de alguna manera un antes y un después, ¿no? Sí. Para mí en mi vida fue un antes y un después y supongo que para ti también, ¿no? Para mí también. Y para mucha gente que de repente se involucra e investiga, ¿no? Estos talleres y esta técnica realizada con principios universales, ¿no? Que es maravilloso decir eso. Y... Cuando conocí a Brian Dixon, el director de la escuela, yo personalmente sentí que por primera vez alguien me estaba dando algo tangible con lo que trabajar. Hasta entonces toda mi formación habían sido palos de ciego, a veces acertabas, a veces no,
Era muy estresante y por fin con Graham alguien me estaba dando algo donde me podía sostener y eso fue muy revelador. Claro.